Muy buenos días a todos y bienvenidos a Curiosidades Tecnológicas, donde hablaremos de distintos temas acerca de la tecnología y más. Ya saben que si les gusta este tipo de contenido, no duden en suscribirse y dejar su like. Sin más que decir, comenzamos. ¿Te has preguntado cuáles son los componentes de tu computadora? En este video te explicaremos cuáles son los componentes básicos de una. Para empezar, hablaremos de la placa madre o placa base. Es una placa de circuito impreso a la que se conectan los componentes que constituyen la computadora. Tiene instalados una serie de circuitos integrados entre los que se encuentra el chipset, que sirve como centro de conexión entre el procesador, la memoria RAM, los buses de expansión y otros dispositivos. El microprocesador, la unidad central de procesamiento o CPU, es uno de los componentes más importantes dentro de una computadora. El procesador interpreta las instrucciones de un programa informático mediante la realización de operaciones básicas aritméticas, lógicas y de entrada y salida del sistema. Tiene distintas arquitecturas y velocidades, entre otras cosas. La memoria RAM. La memoria de acceso aleatorio o Random Access Memory es la memoria desde donde el procesador recibe las instrucciones y guarda los resultados. La RAM es la intercesora entre nuestro procesador y nuestro disco rígido o sólido. Si no existiera la RAM, el procesador debería comunicarse directamente con el disco duro, y el proceso de abrir una aplicación o tener varias aplicaciones abiertas sería demasiado lento e inútil. Su nombre se debe a que no es una unidad de almacenamiento fijo como lo es el disco duro, sino que cuando nosotros encendemos la computadora comienza a recibir información y cuando la apagamos toda esa información desaparece. Hay distintos tipos y velocidades dentro de lo que es la memoria RAM. Las tarjetas de expansión son dispositivos con diversos circuitos integrados y controladores que, insertadas en sus correspondientes ranuras de expansión, sirven para ampliar las capacidades de un ordenador. Las tarjetas de expansión más comunes sirven para añadir memoria, controladoras de unidad de disco, controladoras de video, puertos de serie o paralelo y dispositivos de módem internos. La fuente de alimentación. Una fuente de alimentación es un dispositivo que convierte la tensión alterna de la red de suministro en una de o varias tensiones, prácticamente continuo, que alimenta los distintos circuitos de la computadora en este caso. Existen distintos tipos de potencias. Para saber cuál es la correcta para nuestra computadora necesitamos saber cuántos watts necesita el procesador para funcionar, la placa de video, etc. El disco duro o disco rígido, también conocido como HDD por sus siglas en inglés Hard Drive Disk, son un componente informático que sirve para almacenar de forma permanente tus datos. Esto quiere decir que los datos no se borran cuando se apaga la unidad como pasa con los almacenados por la memoria RAM. Están compuestos de piezas mecánicas, de ahí que a veces se le llame discos duros mecánicos, y utilizan el magnetismo para grabar tus datos y archivos. Se compone de uno o varios discos rígidos unidos por el mismo eje y que giran a gran velocidad dentro de una caja metálica. En cada plato y en cada una de sus caras un cabezal de lectura, escritura, lee o graba tus datos sobre los discos. Las unidades de estado sólido o SSD, por sus siglas en inglés Solid State Drive, son una de las alternativas a los discos duros. La gran diferencia es que mientras los discos duros utilizan componentes mecánicos que se mueven, las SSD almacenan los archivos en microchips con memorias flash interconectadas entre sí, por lo tanto casi podríamos considerarlo como una evolución de las memorias USB. No tiene cabezales físicos. Para grabar los datos, en su lugar incluyen un procesador integrado para realizar operaciones relacionadas con la lectura o escritura de datos. La tarjeta gráfica o placa de video es una tarjeta de expansión de la tarjeta madre de la computadora que funciona como una extensión del procesamiento de la CPU. En una computadora, la tarjeta gráfica y el monitor se conectan para mostrar el entorno gráfico del software. Dentro de la placa de video o tarjeta de video existen distintos tipos, distintos niveles de consumo energético, distintas potencias, etc. Dentro de los componentes de una computadora se podrían considerar los periféricos, aunque sean los más esenciales, como son el monitor, el teclado y el mouse, ya que sin el monitor no podemos ver la interfaz del sistema, sin el teclado no podemos escribir y sin el mouse no podemos movernos dentro del sistema. Para empezar hablaremos del monitor o pantalla, que es un dispositivo de salida que mediante una interfaz muestra los resultados del procesamiento de una computadora. Después tenemos al teclado, que es un periférico de entrada, en parte inspirado en las teclas de la máquina de escribir, que utiliza una disposición de botones o teclas para que actúen como palancas mecánicas o interruptores electrónicos que envían información a la computadora.
Y por último tenemos al mouse. El mouse o ratón es un dispositivo apuntador usado para facilitar el manejo de un entorno gráfico de una computadora. Detecta su movimiento relativo en 2 dimensiones por la superficie plana en la que se apoya, reflejándose habitualmente a través de un puntero o flecha en el monitor. Después tenemos a los periféricos opcionales, tales como los parlantes, la webcam, impresora, etc. Eso fue todo, amigos. Gracias por ver.